¿Sabe usted que hay almas que están encarceladas? ¿Cuántos de ustedes creen en el infierno? No todos levantaron la mano. ¿Cuántos creen en el infierno? Ahora, levanten la mano aquel que no cree en el infierno, que no cree. No veo ni una mano levantada, parece que algunos son neutros. Déjeme decirle que Dios me dio a mí una de las experiencias más grandes en mi vida. Una de las experiencias que casi nadie ha tenido, pero que son pocos los que han tenido la experiencia de ir al infierno. Y yo soy uno de ellos. Yo me he encontrado con gente que dice que no cree en el infierno. Y yo le digo, estás equivocado. El infierno existe. El infierno existe. ¿Y usted cómo sabe que el infierno existe? Porque yo estuve ahí. En el año de 1989, en el año de 1986 yo tuve un accidente. En ese accidente me atropelló un carro. Me agarró tan fuerte, hermano, que de un extremo de la orilla de la esquina de la calle, me aventó al otro lado, hermano. Y yo quedé semi-muerto en ese accidente, en el año de 1986. Subsecuentemente me hicieron unas operaciones. Yo tengo un platino que me va desde aquí del tobillo hasta esta parte de acá. Estuve enyesado por mucho tiempo con todo esto, de todo esto hasta acá. Me quitaron un pedazo de hueso y estuve en una situación precaria, como ustedes se imaginan. Pero en el año de 1989, en un hospital cerca de Pomona, California, me tocaba la última operación. Yo me fui preparado en ayuno porque me iban a poner anestesia. Yo llegué al hospital. Me dijeron, ¿estás preparado para la operación? Y yo le dije, sí, vengo preparado. Me subieron una camilla, me pusieron por acá un calmante, me hicieron todo esto y lo otro, y mi cuerpo empezó a temblar. Vino una enfermera y me puso una inyección. Después que me puso la inyección, yo quería contra mi voluntad permanecer despierto y no podía, y mis ojos se me fueron cerrando Después de esto, mi vida, hermano, tuvo una de las experiencias, quizás en el transcurso de la explicación que yo le dé, usted va a entender. En esa transición de la anestesia, mi hermana iba conduciendo un vehículo en una carretera. Al final de esa carretera, hermano, mi hermana no pudo detener el vehículo y se fue a un precipicio. Y en el precipicio, hermano, yo sentí, hermano, que usted sabe como cuando usted va rápido en el vehículo y de repente pasa por una bajada y una subida y usted siente que el estómago se le hace un nudo. Hermano, imagínese, y mi hermana iba a alta velocidad y empezó, hermano, se fue, no le respondieron los frenos, se fue al barranco y allá iba yo también. De repente no era un barranco. De repente yo me vi en un túnel oscuro. Un túnel que tenía como unos 12 pies a la redonda. Un túnel oscuro. Hermano, yo empecé a descender a una velocidad tan vertiginosa que nadie me detenía. Mi cuerpo empezó a tener miedo. Mi cuerpo empezó a temblar. Y entonces, hermano, yo empecé a ver que realmente yo no estaba en el lugar donde debía estar. Mi vida empecé a descender tan fuertemente, sin nada me detenía. Y yo empecé a ver para abajo y no veía nada. Empecé a ver oscuro. De repente empecé a escuchar gritos.
De repente empecé a escuchar lamentos y empecé a escuchar maldiciones. Hermano, mi vida iba descendiendo, mi cuerpo iba descendiendo en ese túnel a una velocidad tan vertiginosa, hermano, que déjeme decirle que yo alcancé a ver las caras de mucha gente que se encuentra en unos cuartos cubiertos con unos barrotes de acero, aproximadamente como de 5 pulgadas. Empecé a ver la cara de la gente, hermano, empezaban a maldecir, empezaban a gritar, otros lloraban, otros, hermano, cuando iba descendiendo, yo vi una mano que salió por uno de esos barrotes, me quiso agarrar, y yo me hice para atrás, hermano, y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Hermano, yo en realidad le digo que toda esperanza en mi vida se había terminado. De repente empecé a sentir un fuego que estaba debajo de mis pies. Cuando yo empecé a ver, empecé a sentir ese fuego, vi, y hermano, y empecé a ver llamas en el lado de abajo. Déjeme decirle que cuando yo vi esas llamas, cuando yo vi esas caras, cuando yo vi esos barrotes, mi cuerpo totalmente quedó sin fuerza. Y yo dije, ¿dónde estoy? Como a los 10 minutos que yo iba descendiendo por ahí, escuché una voz, hermano, potente, una voz grande, una voz audible, una voz que claramente, hermano, con un eco tremendo, como el que se oye en este lugar, hermano, es que escuché una voz allá lejos que me dijo, estás en el infierno. Cuando esa voz dijo, estás en el infierno, déjeme decir, hermano, que yo empecé a llorar, hermano, me entró un escalofrío, mi cuerpo, hermano, perdió toda la fuerza y empecé, hermano, dije, toda esperanza para mí se había terminado, para mí ya no había un modo de poder salir de ese lugar. En medio de eso, cuenta mi esposa, yo estuve muerto como por 5 horas. Vinieron los doctores y empezaron a resucitarme con los choques eléctricos por mucho tiempo. Ellos no pudieron resucitarme. Salieron los doctores y le dijeron a mi esposa, señora, lo sentimos, no pudimos hacer nada por su esposo. Mi esposa estaba afuera. Los doctores salieron únicamente de la sala de operaciones para decirle a mi esposa que no habían podido hacer nada por mí, que se había acabado toda esperanza. Así es que, señora, lo sentimos mucho. Yo estaba, en ese momento, yo estaba en esa lucha adentro. Déjeme decirle, no es un mito, no es una historia. Si usted muchas veces ha tratado de jugar con el infierno, usted tiene que pensarla 2 veces, porque el infierno es algo real. El infierno es un lugar donde hay millones de almas que han rechazado el llamamiento que Dios les ha hecho, siendo que el infierno no está preparado para el ser humano. El infierno no está preparado para la mujer, no está preparado para el hombre. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Un diablo, aleluya, que un día se rebeló contra Dios en el cielo. Dios lo despeñó del cielo y se vino, amado hermano, sin poder, sin gloria, sin autoridad, sin nada, de nada. No tiene poder, no tiene autoridad. Cristo es el vencedor.